Esta fue la cronología de la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, lo que se conoce públicamente, al menos. Tras este incidente ocurrido al candidato presidencial Fernando Villavicencio, la Fiscalía y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para hallar los autores materiales e intelectuales del caso. Y esto es lo que dicen las investigaciones, ¿ok? Vamos a averiguar. Fernando Villavicencio, ex asambleísta nacional y candidato a la presidencia, como sabemos, públicamente fue asesinado esta tarde del miércoles 9 de agosto. Este crimen sucedió luego de un meeting político que él lo desempeñó en el Coliseo del Colegio Anderson en las calles Gaspar de Villarroel y Amazonas. La investigación de esto pues todavía está en proceso. Al salir del evento a esto de las 6:15 de la tarde, mientras ingresaba a su vehículo, resguardado por policías y miembros de su equipo de seguridad, el candidato fue atacado por sicarios. Villavicencio recibió varios disparos en su cabeza, 3 para ser exacto, les llegaron y como 30 en ráfaga, 20, 30, 40. Esta es una cronología del avance de la investigación para dar con estos autores. El 9 de agosto, la Fiscalía informó lo siguiente. Aproximadamente a esto de las 8:30 de la noche, que durante el ataque hubo un cruce de balas entre el equipo de seguridad y los criminales que dejó a un sospechoso herido. Él habría sido trasladado hasta la unidad de flagrancia donde una ambulancia de los bomberos confirmó su deceso. ¿Qué más? Sin embargo, en la madrugada de este 10 de agosto, en un mensaje a la nación, el gobierno, junto a la autoridad mayor del Consejo Nacional Electoral, el presidente Guillermo Lasso dijo lo siguiente, que en medio del enfrentamiento que se dio durante este ataque, uno de los sicarios falleció mientras era trasladado a una casa de salud. El jueves, hoy 10 de agosto, Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional, agregó que el sospechoso de este asesinato de Fernando Villavicencio habría muerto tras una persecución con los agentes del orden. Él indicó que, haciendo uso legítimo de la fuerza, se lo neutralizó. A las 11:20 de la noche, 5 horas después del ataque, la Fiscalía informó que 6 personas fueron aprehendidas durante allanamientos en Conocoto y San Bartolo, al suroeste y sur de Quito, respectivamente. Además, la institución señaló lo siguiente, que hasta ese momento habían sido capturados 6 personas. Este 10 de agosto a la 1 de la mañana, a la madrugada, luego de que el presidente Lasso decretara este estado de excepción que autorizaba allanamientos, se encontró dentro de un vehículo en Conocoto una maleta con armas y granadas en el interior, de acuerdo a información de la Fiscalía. Durante esta mañana del jueves, a través de la rueda de prensa, la Policía Nacional informó que se han decomisado 3 granadas, 4 pistolas, un fusil, una subametralladora, 2 motos, 4 cajas de munición, un vehículo y 2 cargadores de fusil. En este lugar de los hechos también se encontraron una pistola, una granada y se hallaron 64 vainas percudidas. ¿Qué más? En la misma rueda de prensa, además en la que participaron el ministro del Interior Juan Zapata, el comandante de la policía Fausto Salinas, Zapata por su parte rechazó y repudió el asesinato de Villavicencio, al que catalogó como un crimen político con carácter terrorista. Zapata añadió además que se emplearía toda la capacidad operativa e investigativa a fin de poder esclarecer el móvil de estos crímenes y además los autores intelectuales. Bueno, el ministro por su parte también confirmó que los aprehendidos pertenecen a grupos delincuenciales organizados, sin especificar cuál. Muy bien.
no especifica cuál. Un poco más tarde, el presidente Guillermo Lasso comunicó a través de la red social X, bueno, Twitter, que solicitó el apoyo del Buró Federal de Investigación FBI por sus siglas en inglés, y esta confirmó la aceptación del pedido. Sobre el estado de excepción después del asesinato a Villavicencio, te cuento. La medida duraría 60 días y esta se aplicaría en todo el país. Así es. Horas después del asesinato del candidato, el presidente Guillermo Lasso dictó este estado de excepción en todo el país por 60 días. Villavicencio fue víctima de sicariato el 9 de agosto, como sabemos, después de haber recibido varios tiros en su cabeza al salir de un mitin político al norte de Quito, algo muy parecido a la Colombia del 80. El estado de excepción es una medida que permite que se suspendan o limiten ciertos derechos como la libertad de tránsito, por ejemplo, y de información. Según el decreto firmado la madrugada de este 10 de agosto, el estado de excepción se dicta por grave conmoción interna en todo el territorio nacional. Entre los motivos para recurrir a esta medida está el incremento de la actividad criminal a nivel nacional. El decreto busca de alguna forma precautelar y garantizar la seguridad e integridad, así como además derechos de los ciudadanos, como por ejemplo el orden público, la paz social y el orden constituido. Bien, entonces verás, el estado de excepción del 10 de agosto se suma a otros más que ya estarían vigentes. El 24 de julio del 2023, el presidente Lasso decretó estado de excepción en las cárceles después de que una masacre carcelaria dejara 31 muertos. Además de esto, pues ese día también decretó estado de excepción por grave conmoción interna en el cantón Durán, Guayas y en las provincias de Manabí y Los Ríos. Lasso también firmó un decreto que declara 3 días de luto o duelo nacional por este hecho. ¿Qué más? ¿Qué incluye el estado de excepción? Entre otras cosas, entre las medidas decretadas en el estado de excepción del 10 de agosto están las siguientes. 1. Movilización de la policía y fuerzas armadas. Esta involucra que las fuerzas armadas y la policía se movilizarán en todo el territorio nacional. El presidente Lasso ordenó que las fuerzas apoyen a la policía hasta que se haya restablecido el orden público y la seguridad ciudadana. También contempla la inviolabilidad del domicilio, que ésta suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio en todo el territorio ecuatoriano durante el estado de excepción. La fuerza pública puede hacer inspecciones y requisas para prevenir posibles atentados y estos sean violentos. También la inviolabilidad y de correspondencia. Se suspende el derecho de inviolabilidad de correspondencia enviada o recibida en todo el país. El estado de excepción dice que esto se hace para identificar mensajes que tengan por objeto el cometimiento o ocultamiento de algún tipo de ilícito, como por ejemplo que esté relacionado con el asesinato a Villavicencio, por ejemplo. El uso progresivo de la fuerza es otro que contempla el estado de excepción. El decreto firmado este 10 de agosto dice que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas quedarían autorizadas para hacer uso ilegítimo de la fuerza y la excepcionalidad, sin excepción, según la dispuesto en la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Según la ley, se puede hacer uso de esta cuando 1. No sea posible proteger por otros medios los derechos, garantías constitucionales y bienes jurídicos protegidos por la legislación. 2. Haya violencia contra personas, los policías o militares, o cuando se haya amenazas por persona armada y que ponga en riesgo la vida de otras, o la integridad física o sexual también de terceras personas, la policía también, o de los militares. 3. Una persona
intervenida desobedezca una disposición o ponga resistencia a los policías o militares en caso de delitos flagrantes, registros, incautaciones, allanamientos y otros operativos. 4. Cuando no pueda inmovilizarse o detenerse de otra forma, los medios de transporte cuyos conductores no obedezcan la orden de detenerse, por ejemplo, dada por las fuerzas públicas, pero que no cabe usar armas para detener un vehículo en fuga, si es que esto no representa, por supuesto, una amenaza inminente para las personas. 5. Cuando se haya dado los avisos de advertencia previo a usar un arma de fuego, la persona no la acate, por ejemplo, y se siga siendo una amenaza contra la vida de otras personas. Otras decisiones. En este punto, las requisas, según el decreto, estarían a cargo del comandante de la Policía Nacional o, en caso de ser necesario, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estas se harán en caso de necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación. Además, el decreto dice que estas se harán garantizando los derechos de las personas, el orden y la seguridad interna. El abogado Alarcón dice lo siguiente, que en un estado de excepción, la forma en que las instituciones puedan actuar tiene que hacerse siempre en el marco y restricto de los derechos de libertades fundamentales que se mantengan vigentes. Esto según él. Es necesario que se garanticen y respeten los derechos que están en la Constitución. Cambios en el decreto. Originalmente el decreto decía que se limitaba el derecho a la libertad de reunión. Según el documento, esto se hacía para impedir la propagación de acciones violentas. Sin embargo, sin ese artículo fue eliminado la noche del 10 de agosto del 2023. El decreto original decía lo siguiente, que mientras dure el estado de excepción, las fuerzas públicas tienen la facultad de impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas al orden público y seguridad ciudadana. Pero no estaba claro a qué tipo de eventos serían cancelados o prohibidos. El abogado constitucionalista Mauricio Alarcón dijo al medio Queca City, del que por cierto tomó referencia la mañana de este 10 de agosto, que en varios de los estados de excepción que ha dictado el gobierno en sus 2 años de gestión, pues no hay claridad y hay muchas dudas en lugar de existir alguna certeza. Vaya, según Alarcón, este estado de excepción después de la muerte de Fernando Villavicencio es uno de los que están claros. Es apenas uno. No se sabe las condiciones o qué queda efectivamente suspendido. No se sabe las condiciones o qué queda efectivamente suspendido a propósito de la suspensión de derechos de reunión. Esto dice el abogado.